Buenos días, compañeros. En este video les voy a explicar qué es un sistema procesal o en qué consisten los sistemas procesales. Pero para poder explicarlos, primero es necesario definir qué es un sistema procesal, ¿ok? La definición es la siguiente. Es el conjunto de procedimientos que determinan un proceso penal. Es decir, son más que nada aquellas acciones que se van a realizar en cuanto a la aplicación de una sanción, ¿ok? Entonces, podríamos también decir que se refiere a todos aquellos actos o acciones que se van a llevar a cabo dentro de un juicio o dentro de un proceso para poder determinar cuál va a ser la sanción, el castigo o la sentencia que se le va a aplicar a una persona que cometió un delito o infringió la ley, ¿ok? Los sistemas procesales siempre han existido a lo largo de la historia. El primero que apareció fue el sistema acusatorio, el cual surgió en la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo y fue establecido por el mismo pueblo o la sociedad de aquel entonces. El segundo que apareció fue el sistema inquisitorio, el cual surgió a finales del siglo VII y a principios del siglo VIII y fue establecido por la iglesia, ¿ok? Este sistema hace referencia más que nada a la edad media o la edad medieval. Recordemos que en aquel entonces la edad media se regía más que nada por la iglesia o estado, que prácticamente era lo mismo. Estado e iglesia era lo mismo, ¿ok? Y cuando digo iglesia me refiero más que nada a la iglesia católica, que en aquel entonces era conocido únicamente como cristianismo, porque todavía no surgía la subdivisión que ahora conocemos como cristianos, testigos de Jehová, mormones, los cuales todos ellos son, además de los de la religión católica, que todas estas religiones son cristianas. ¿Por qué? Porque ambas creen en Cristo, ¿ok? Entonces, en aquel tiempo todo era referente a la religión cristiana, o mejor dicho, o la iglesia católica, ¿ok? Más adelante les voy a explicar por qué. ¿Ok? Y podríamos decir que estos dos sistemas son los únicos modelos existentes, ya que el tercer modelo, que se llama sistema mixto, es una combinación o mezcla entre el sistema acusatorio o el sistema inquisitivo. ¿Ok? Ahora sí, expliquemos el primer sistema, que es el acusatorio. Los primeros procedimientos o procesos del sistema acusatorio los podemos encontrar en el antiguo Egipto, la Grecia democrática, la Roma republicana, incluso también en América en cuanto a los pueblos prehispánicos, por ejemplo, los mayas, los aztecas o los incas. Y menciono estos tres puesto que fueron los más populares o los que tuvieron más relevancia en aquel entonces, ¿no? Entonces, el sistema acusatorio inicia o se dan más que nada la desahogación de manera oral, pública, se llevan a cabo ante el pueblo, y todo este procedimiento es asistido por un grupo de expertos, los cuales son ancianos y elegían a los ancianos porque se consideraban que eran personas sabias, ¿ok? Entonces, continuemos. Este sistema acusatorio está dividido en dos etapas. En la primera etapa inicia a petición de un habitante, el cual iba a solicitar que se iniciara un juicio en el cual él pedía justicia. Entonces podríamos decir que esta persona era él, la persona agraviada, o era la víctima, la cual a petición de él solicitaba que se iniciaba un juicio para pedir justicia. Posteriormente, dicha petición era aceptada y después de que la petición era aceptada, bajo supervisión de un magistrado, ambas partes, tanto como el ofendido y la persona que cometió el agravio, eran sometidas a una ceremonia pública con el propósito de que la sociedad o las personas que estaban dentro de que estaban dentro de la asamblea los conocieran y tuvieran más o menos una idea de qué iba a tratar este procedimiento. Posteriormente daba inicio la segunda etapa, y en esta segunda etapa las partes iniciaban un debate. Ambas partes defendían su postura, debatiendo, y posteriormente se escuchaba a los
testigos. Y una vez que pasaban los testigos y las partes habían hecho su debate, se declaraba como visto este procedimiento y la controversia se decidía, y aquí era donde los ancianos o los expertos pronunciaban su decisión. Pero esta decisión no era la decisión final, ya que la decisión final era tomada por el público o por el pueblo que estaba dentro de esta asamblea, los cuales pues se apoyaban en las recomendaciones de los ancianos, que eran personas sabias, pero la decisión era tomada por el pueblo o por las personas que se encontraban dentro de dicha asamblea, ¿ok? Este proceso acusatorio tenía tres características fundamentales. La primera característica es acusatorio, lo cual quiere decir que cualquier persona podía acudir a solicitar justicia y reclamar de otro lo que creía que le correspondía, ¿ok? De tal manera que una persona era la que acusaba a otra y otra persona era la que resolvía. En este caso, pues la víctima era la que acusaba y quien resolvía era el pueblo, apoyándose en los consejos sabios de los ancianos. ¿Ok? Espero y les haya quedado claro. Ah, no, miento, perdón. Me faltan todavía dos características. ¿Ok? La segunda característica es la de adversariales, lo que quiere decir que el conflicto se daba entre dos partes, o sea, las partes opuestas, la persona que cometió el agravio y el ofendido o la víctima, y ambas partes hacían valer sus posturas ante la asamblea, la cual era una asamblea donde se encontraba varia gente reunida. Y la tercera característica era que estos sistemas acusatorios eran orales y públicos, porque todo debate se concentraba en la asamblea y dicha asamblea se realizaba de manera pública. Recordemos que les había comentado que dentro de la segunda etapa, tanto la víctima como el ofendido debatían cada uno sus posturas, ¿ok? Entonces era un debate entre ambas partes. Este procedimiento estuvo vigente hasta finales del siglo VII y principios del siglo VIII de nuestra era, lo que quiere decir después de Cristo, ¿ok? Espero y les haya quedado claro. Gracias.